científico de enfermería, ¿sí? Es el rigor. Es lo que nos da a nosotros la base científica, ¿sí? Recuerdan que tenemos varios modelos y recuerdan que las etapas es la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. En la valoración nosotros hacemos el examen cefalocaudal, la anamnesis. ¿Lo recuerdan que el examen cefalocaudal consta de la inspección, la olfacción, la auscultación, la palpación y la percusión? ¿Lo recuerdan? Una vez que recogemos todos los datos, vamos a pasar al diagnóstico, pero cuando pasamos al diagnóstico tenemos que priorizar los datos, buscar los datos relevantes, priorizarlos y luego realizar el diagnóstico. Y finalmente pasamos a la planificación u objetivos, también se llama, donde planificamos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. La planificación se realiza en objetivos infinitivo, ar, er, ir, or, ur. Luego pasamos a la ejecución o acción, en donde ponemos en marcha el actuar nuestro de lo que quisimos en la planificación. Entonces, el actuar nuestro en la ejecución tiene que ser yo lo hago, o sea, yo controlo, evalúo, realizo, porque yo lo hago. Entonces tiene que ser hablado en primera persona. Y luego va la evaluación para ver si lo que nosotros nos propusimos en la planificación está bien, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver en base a las necesidades y a los cuidados. Tiene una finalidad, o sea, las características es que obviamente la finalidad es que yo realice una acción para poder restablecer la salud del paciente. Tiene una finalidad, es sistemático, es dinámico, es flexible, se adapta, es interactivo porque se tiene una conexión con todo el equipo. Bueno, estos son la importancia del proceso de atención, que no vamos a perder mucho tiempo porque no tenemos tanto. Y esa etapa de valoración, ya como les dije, es la recogida de los datos, ¿sí? Observación, entrevista, valoración física, revisión documental, porque también se revisan historias clínicas. Requisitos previos para la valoración, las creencias, los conocimientos, las capacidades que tiene enfermería, clasificación de los datos, como ya les dije, que puede hacerse a través de, por ejemplo, la escala de Maslow, las necesidades de Virginia Henderson. Nosotros lo hacemos a esta clasificación a través de la guía. ¿Vieron que ustedes tienen la guía de Virginia Henderson, donde recogen los datos? Nosotros lo hacemos a través de esa guía. ¿Recuerdan la guía, verdad? ¿La tienen? Sí, profesora. Sí, profesora. Los diagnósticos de enfermería son enunciados que establecen problemas, ¿sí? Que pueden prevenirse, resolverse o reducirse mediante la acción independiente de enfermería, ¿sí? Entonces, es como, y nos ubica, nos identifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que el diagnóstico de enfermería, nosotros vamos a tomar los datos relevantes, vamos a priorizarlos desde el más importante, digamos, desde el más urgente al menos urgente, porque todos son importantes, y nosotros vamos a ver qué acciones hacemos para ese diagnóstico poder darle una resolución, ¿sí? Entonces, preparación de los datos, formulación del diagnóstico con validación y documentación. Entonces, los diagnósticos son reales, los diagnósticos reales son los que es el problema que el paciente tiene hoy. El diagnóstico potencial o de riesgo es el diagnóstico que el paciente estoy segura que va a tener en el futuro. Si yo no hago algo hoy, en el futuro voy a tener ese problema. Diagnóstico posible puede ser que en el futuro exista ese problema, pero no estoy segura de que exista. Y el diagnóstico de bienestar es cuando ya el paciente va recuperando funciones, ¿sí? Entonces, el diagnóstico real es el problema que el paciente tiene hoy. El diagnóstico potencial o de riesgo es el problema que el paciente va a tener en el futuro si yo no hago algo. El diagnóstico posible es posible que ocurra algo, pero no estoy segura. El diagnóstico bienestar es lo que el paciente, las funciones que va recuperando. Entonces, el diagnóstico real, como le dijimos, necesidad que está presente en el momento. El problema está hoy. Utiliza la formulación PES, problema, etiología o causa y manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas es signos y síntomas. Problema, etiología, causa, signos y síntomas. Ejemplo, hoy tiene dolor el paciente, dolor agudo relacionado con trauma en región lumbar manifestado por verbalización del paciente y facies de dolor.
Diagnóstico de riesgo describe un problema o necesidad que al momento no está presente, pero que el paciente posee factores de riesgo necesarios para que se desarrolle. La redacción solo incluye P, problema y etiología o causa. Por ejemplo, riesgo de daño relacionado con niveles de conciencia alterado. Diagnóstico posible. Describe el problema o necesidad que se sospecha podría estar presente o desarrollándose, pero para el cual se requiere mayor información de manera que confirme su existencia o no. O sea, no tengo mucha información. Por ejemplo, posible disturbio del autoconcepto relacionado a pérdida reciente con su rol funcional. También utiliza la fórmula P. El bienestar cuando va recuperando funciones. Los diagnósticos que nosotros usamos hoy actualmente para la cursada es el real y el potencial o de riesgo, no el posible ni el de bienestar en general. Parte del diagnóstico, denominación diagnóstica, factores condicionantes, manifestación de problemas, ¿sí? Entonces, norma para la redacción de diagnóstico, ¿qué es lo que no se debe hacer? No se debe, cuando redactamos un diagnóstico, por ejemplo, escribir el diagnóstico en cuanto a la respuesta del usuario, en vez de la necesidad de la enfermera. O sea, no puedo decir necesita frecuentes periodos de reposo por falta de aire, porque lo correcto es que tiene fatiga relacionada con una persistencia de falta de aire. O sea, el paciente tiene fatiga, por lo tanto, el problema del paciente es que necesita reposo, no que yo le diga al paciente que tiene que hacer reposo, porque ese es un diagnóstico mío y el diagnóstico está basado en las necesidades del paciente, no en las necesidades de la enfermera, ¿sí? Después, la diferencia con los diagnósticos de enfermería y diagnósticos médicos es que los médicos se basan en la enfermedad, mientras que la enfermería se basa en todo lo holístico, se basa en todos los problemas que el paciente tiene, ¿sí? En todas las dimensiones, mientras que los médicos solo se basan en la enfermedad. Bueno, y después que obviamente que la enfermería va cambiando y el médico una vez, por ejemplo, que es amputación de miembro inferior, quedó ahí, amputación de miembro inferior. Normas para la redacción del diagnóstico, redactar el diagnóstico en términos legalmente aconsejables. Por ejemplo, es incorrecto decir alteración del intercambio gaseoso relacionado a falta de aspiraciones, porque eso significa que yo no lo estoy aspirando, entonces legalmente tengo un problema. Lo correcto es alteración del intercambio gaseoso relacionado a cúmulo de secreciones. Sí, siempre recuerda que el problema es el del paciente, no el mío. Normas para la redacción del diagnóstico, redactar el diagnóstico sin emitir juicios de valores. No es lo mismo decir alteración de la nutrición relacionado a malos hábitos alimenticios que decir alteración de la nutrición relacionada a falta de conocimiento sobre adecuados hábitos alimenticios, ¿sí? Porque yo no soy quien para decir que el paciente tiene malos hábitos alimenticios. Puedo decir que le faltan conocimientos, dependiendo de su patología, conocimientos para alimentarse. Evitar cambiar las partes. Es incorrecto decir sobrecarga sensorial relacionado con una alteración del patrón del sueño. Es patrón del sueño relacionado con una sobrecarga sensorial. Recuerden siempre hacer la regla. La sobrecarga sensorial te da alteración del patrón del sueño o el patrón del sueño en lo que está alterado por la sobrecarga sensorial, ¿sí? Siempre recuerden hacer el cuento, para el cuentito, ¿sí? Es el problema, la causa, y de la causa pasamos a... Uy. Y de la causa pasamos a los signos y síntomas que nos da esa causa, ¿sí? La planificación, recuerden ustedes, que es la etapa del plan de la elaboración, ¿sí? Voy a establecer las prioridades, fijar los resultados esperados, prescribir los cuidados de enfermería, establecer logros. Entonces, obviamente que como tengo que establecer prioridades, veo qué es lo más urgente, ¿sí? ¿Qué problema amenaza la vida? ¿Existe relación entre alguno de los problemas? ¿Hay problemas que se pueden manejar en simultáneo? ¿Cuál es el estado de salud del paciente? ¿Hay presencia de problemas potenciales? Componentes de la planificación, resultados esperados, órdenes de enfermería. Más que órdenes de enfermería, acciones de enfermería, ¿sí? Porque es lo que te lleva. Vos haces una planificación para ver qué acciones tomás. Acciones que prescribe el personal de enfermería para ellos, sus compañeros u otros, personal de salud, los cuales a su entender ayudarán a que se logre el resultado esperado, aliviando o eliminando el problema. Bueno, como dijimos, en infinitivo, ¿sí? Recuerden, ar, ed, ir, or. Acciones de enfermería, prioridad tiene que ser, bueno, como les dije, la prioridad, amenaza a la vida, alta prioridad, mediana prioridad, amenaza a la salud y baja prioridad, amenaza al crecimiento y el desarrollo.
Entonces, las acciones tienen que ser específicas al problema, relevantes al problema, y el verbo de acción es en primera persona siempre, ¿sí? Los dominios a considerarse en las acciones de enfermería: el cuidado directo, la promoción, la prevención, la rehabilitación, la educación y la coordinación. Entonces, las acciones de enfermería, como sabemos, tenemos independientes, dependientes, que son las que siguen las instrucciones médicas, y colaborativa con otros profesionales. No toda orden prescrita requiere ser llevada a cabo por la enfermera que la planifica. Recuerden que cada orden de enfermería planificada se fundamenta en un racional científico. Sí, recuerden que es dinámico, que puede ir cambiando el estado del paciente, así que por supuesto también va cambiando la planificación que nosotros tenemos. Fijar los resultados esperados son los objetivos a alcanzar por el usuario, que permite determinar la eficacia, ¿sí? O sea, planteamos los objetivos, las estrategias, bueno, características de enfermedad de los logros, y después vamos a la etapa de ejecución u acción, que es llevar a cabo ese plan, ¿sí? Que es lo que hago en primera persona. Sí, preparación, ejecución y por supuesto documentación siempre. Y la evaluación, yo me fijo si el plan ha funcionado, si lo que yo hice tuvo éxito. Si yo me planteo disminuir, como planificación, disminuir la fiebre, entonces hago las acciones, coloco paños fríos o medios físicos fríos, administro la medicación indicada, evalúo cada 2 horas realizando curva térmica al paciente, entonces pongo mi fundamento, el por qué hago qué, y después evalúo, ¿bajó la temperatura, disminuyó la temperatura, sí o no? Esa es la evaluación. Si no, si fue sí, entonces el plan ha sido correcto. Si fue no, entonces me tengo que replantear, porque evidentemente hay algo que no estoy haciendo bien, ¿sí? Eso lo repaso. Ahora vamos con el otro. Voy a ver si me deja subirlo. Gracias, profe. De nada. Ah, ya, no, Entonces, recuerden siempre el dato relevante, porque si no sacamos, nosotros sabemos que el dato relevante lo obtenemos de la anamnesis, la inspección, o sea, la valoración cefalocaudal, y la inspección la toma a través de la anamnesis y de la historia clínica, obtenemos de información, ¿sí? Del paciente. Y ahí obtenemos el dato relevante. Recuerden que como relevante designamos algo que es importante o significativo, sobresaliente o destacado. O sea, ¿qué es lo que está alterado? ¿Sí? Lo que está alterado. Si yo al tomar los datos tiene una temperatura de 36,5, no está alterado, entonces no es relevante para mí. Si tiene una frecuencia respiratoria de 22, entonces eso está alterado. Eso es relevante para mí porque está alterado, ¿sí? Es lo que está alterado. Entonces, análisis de interpretación de los datos. Ejemplo, agrupación de datos. Temperatura 39 grados centígrados, turgencia de la piel disminuida, lengua seca, ausencia de eliminación urinaria en 5 horas. Entonces, yo voy agrupando los datos, ¿sí? Si yo tengo una temperatura, como les dije, 39 grados, una turgencia de la piel disminuida, la lengua seca, acá habría que ver también, otros quizás observaciones. La deducción es que presuntamente este paciente está deshidratado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera temperatura de 39 grados centígrados, el paciente además tiene temblores, tiene temperatura 39, temblores, disnea, mi deducción puede ser que el paciente tenga un proceso infeccioso, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene eritema en la piel, tiene disnea, por ejemplo, tiene aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, posiblemente ese paciente tenga o esté atravesando una alergia, un episodio alérgico a algún medicamento, por ejemplo, una reacción alérgica a algún medicamento. O sea, yo voy viendo, voy tomando los datos y los voy agrupando para buscar una explicación. Es como unir un rompecabezas y ver qué me da, ¿sí? En este caso, bueno, obviamente que si yo tengo toda esta información y no hago algo, este paciente pues, va a terminar en una deshidratación, ¿sí?
O sea, voy agrupando los datos y voy tomando deducciones. Y recuerden que los datos son objetivos y subjetivos. Los datos objetivos son los que podemos ver, medir, etc. Por ejemplo, presión arterial 90-50, el llanto, se come todo el desayuno. O sea, es lo que podemos ver y medir. Generalmente es lo que podemos traducir en número. Lo subjetivo es lo que nos dice la persona, ¿sí? Siento que nadie me quiere, siento dolor en el costado, tengo malestar estomacal. O sea, subjetivo es lo que la persona me dice, que yo no lo puedo ver y no lo puedo medir, ¿sí? La organización durante la recogida de datos. Datos de observación, bueno, la entrevista, la valoración física, exploración, los datos objetivos y subjetivos, claves e inferencias, validación de los datos. O sea, los datos objetivos y subjetivos es lo que acabamos de ver. Las claves e inferencias tienen que ver con la agrupación de los datos y ver o deducir qué es lo que está ocurriendo, validar esos datos, que el paciente realmente tuvo fiebre, que el paciente, o sea, no inventar nada. Organizar los datos de la valoración, identificar los datos anormales y decidir lo que es más relevante y lo que es menos, ¿sí? Esto de PAPI es, para que se acuerden, tiene que ver con inspección, palpación, percusión y auscultación. Estábamos acá. Bueno, por ejemplo, y ahora tenemos un caso, paciente del señor Brown, paz físico de desarrollo, diarrea durante 3 semanas, tos productiva, levantarse cada mañana, pérdida de peso de 7 kilogramos, semanas previas a la hospitalización, distensión abdominal, cáncer de células escamosas, fumador durante 20 años, 2 cajetillas de cigarrillo al día. Bueno, antecedentes familiares de carácter gástrico, historia familiar de cardiopatías, casado hace 40 años, tiene un hijo de 35 años, 2 hermanas de 50 y 48 años sin problemas de salud importantes. A ver, aparentemente el señor ingresa por un dolor abdominal y habría que ver si está pasando por todos estos datos que yo estoy viendo a simple vista, puede ocurrir que este paciente puede estar pasando un proceso infeccioso, ¿sí? No lo sabemos, pero si vamos agrupando los datos vamos viendo. Dice diarrea durante 3 semanas, tos productiva al levantarse cada mañana, pérdida de peso, semanas previas a la hospitalización, distensión abdominal. Bueno, y después todo lo demás son antecedentes. Y además lo que nos importa es antecedentes familiares de cáncer gástrico, y este señor ya tuvo cáncer de células escamosas. Así que puede quizás o tener una recidiva de ese cáncer o puede estar atravesando un proceso infeccioso, ¿sí? O habría que evaluar, seguramente le van a mandar a este señor análisis de laboratorio, le van a mandar una videoendoscopia alta y baja, a priori, así que bueno, de ahí vamos a obtener el diagnóstico médico, pero por ahora nuestro diagnóstico básicamente lo que nos importa es que este señor, como lo más importante, es que tiene diarrea, la distensión abdominal, la pérdida de peso, la tos productiva, es como lo más importante que nosotros nos importa ahora, ¿sí? Bien. Entonces, repasemos esto. Entonces, nosotros aquí vamos a colocar el dato relevante, ¿sí? ¿Cuál es el problema que el paciente tiene? Porque si yo no pongo cuál es el problema, nunca me voy a dar cuenta, ¿sí? Nunca me voy a dar cuenta, ¿sí? Necesito acá colocar el problema, ¿sí? El problema, o sea, esto lo tienen que saber, es fácil hacerlo porque les va diciendo solito esta planificación tiene el instructivo al lado, o sea, el instructivo lo tienen, o sea, el dato relevante es el dato alterado de salud encontrado en la valoración del paciente, ejemplo, fiebre, hipertensión, oliguria, etcétera, ¿sí? Luego ustedes van a buscar la etiqueta diagnóstica, y acá le falta un acento. Luego ustedes van a encontrar la etiqueta diagnóstica del diagnóstico. La etiqueta diagnóstica en el NANDA es el título. Vieron que tiene 14 patrones, que es respiración, diarrea, nutrición, el título. Ahora lo vamos a ver bien igual.
el dominio del diagnóstico, que ahora se los muestro dónde encontrarlo, y después, una vez que tengamos esta parte, vamos a realizar el diagnóstico de enfermería. Recuerden que tenemos el problema, que el problema es generalmente déficit de, ineficaz, disminución de, aumento de, riesgo de, etcétera, ¿sí? Después tenemos el relacionado con y el manifestado por, que esto lo vamos a encontrar ahora, les voy a enseñar dónde, en las características definitorias, ¿sí? Después tenemos el NOC, que son los resultados, que es la planificación, el objetivo, tenemos que ir a NOC. Después tenemos los NIC, que son las intervenciones, que las NIC es lo que nosotros nos conoceríamos como planificación, o sea, el NOC es la planificación, que es el objetivo, y el NIC, recuerdan que de la planificación pasábamos a la acción o ejecución. Bueno, el NIC es la acción o ejecución. Se elige generalmente una y luego se va a acciones de enfermería y sus fundamentos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, porque este es mi problema. A ver. Entonces, por ejemplo, el dato relevante es la diarrea, ¿sí? La etiqueta diagnóstica es diarrea 0,013, ¿sí? La etiqueta diagnóstica dentro del NANDA, si ustedes abren el libro, van a encontrar de título varios títulos, nutrición, etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. El dominio que está debajo, cuando yo llego a diarrea 0013, llego hasta ahí, el dominio es la eliminación e intercambio, pertenece a esta dimensión, ¿sí? Entonces, el diagnóstico va a ser diarrea relacionado con la inflamación manifestado por dolor abdominal, ¿sí? Disposiciones líquidas, lo que sea. Después, el NOC, o sea, el objetivo es la eliminación intestinal, ¿sí? En el NANDA, cuando nosotros hacemos el de Virginia Henderson, recuerden que era AR, ER, IR, OR. En el NANDA no tienen generalmente la planificación AR, ER, IR, OR, sino que el objetivo es un título. Se coloca el título, que es eliminación intestinal. El NIC es, por ejemplo, la intervención a elegir, que va a ser manejo de la diarrea. Entonces, manejo de la diarrea, entonces, las acciones van a ser, bueno, por ejemplo, esto ya salimos del NANDA y esto lo buscamos nosotros como lo buscábamos cuando hacíamos el Virginia Henderson, ¿sí? Realizo evaluación de las heces utilizando escala de Bristol. La escala de Bristol o gráfico de heces es una tabla visual destinada a clasificar la forma de las heces humanas en 7 grupos y evaluar su forma. Realizo toma de muestra para enviar al laboratorio para coprocultivo. Se realiza para descartar algún proceso infeccioso, ya que el coprocultivo o cultivo de heces consiste en el cultivo de materia fecal. Es un método diagnóstico microbiológico que permite identificar diferentes organismos causantes de enfermedades gastrointestinales. Administran medicación indicada, loperamida, un comprimido de 2 miligramos cada 8 horas y crema de bismuto luego de cada deposición. La loperamida es un antidiarreico que actúa disminuyendo los movimientos intestinales, reduciendo la frecuencia y cantidad de deposiciones. El subcisalato de bismuto es usado para tratar la diarrea, pirosis y malestar estomacal. Funciona al disminuir el flujo de líquidos y electrolitos hacia las heces, reduce la inflamación dentro de los intestinos y puede matar a los microorganismos que causan la infección o la diarrea. Entonces, todo lo que es esta primera parte, necesitamos lo que es el NANDA, ¿sí? Y abandonamos el NANDA cuando nos toca hacer las acciones de enfermería, porque esta parte la tenemos que hacer como la veníamos haciendo cuando hacíamos Virginia Henderson. ¿Recuerdan cuando hacíamos Virginia Henderson? Yo tenía que pensar qué iba a hacer y tenía que buscar el fundamento de esas acciones que yo iba a hacer. Esta parte ustedes tenían un libro que era de fundamentos, que alguien de ustedes me la mostró. Esta parte tienen que hacerla ustedes solito. Esta primera parte tienen que ustedes buscar específicamente, es copiar y pegar. Es lo que tienen que sacar del NANDA, ¿sí? A ver. Sí, profe. Y ahora... Profe,
Sí, ¿Usted nos va a dejar esta hojita de modelo así lo tenemos como modelo? sí, creo que ya está subida, pero Ok. se las vuelvo a subir. Está ahí, Jesús no está, está Gauna. Sí, profesora, ¿Me ayudas en algo? dígame. Mira, tengo que tratar de ver a través de mi computadora porque la tablet la llevé a arreglarse justamente, es tan conveniente que se me rompió. Tengo que visualizar la pantalla de mi celular en la computadora. Yo ya lo conecté, no sé cómo visualizarlo. ¿Tenés Pero idea? ya lo vinculó al celular con la computadora, ¿ya está vinculada? A ver, para ver si lo puedo poner. Porque les quiero abrir el Nanda. A ver. Ah, ya. Ahí se puede ver lo que estoy haciendo. Sí, Bueno, acá está el celu conectado, ¿ves? Q6 sí. alfa. Ahora, Y ahora tiene que cliquear ahí y buscar el archivo. El no, archivo de... no, me dice esta carpeta está vacía. A ver, Y no sé... eh, Y no lo pude bajar y al si Drive, lo... profe. a Claro, ver. una opción podría ser subirlo al Drive y verlo directamente desde la computadora, sin necesidad de tener conectado el celular. Claro. Pero no puedo subir, no es un archivo, es un programa. A ver ahora. Ah, claro. Creo que ahí lo pude abrir. No sé cómo hice, pero no sé. A ver. Porque el tema es que necesito. Ahí, ustedes lo están viendo, ¿no? Pero Sí, no ven, profesora. pero no sé a dónde están los. ¿No estará en descarga o en The Sim? No, 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 no. Es un programa que está cuando vos bajás programas. Esto que tiene que ver esto. Sí. Lo que necesito es visualizar la pantalla poder ver la pantalla para mostrárselo a ustedes. ¿Cómo veo la pantalla? Tiene que estar. ¿Dónde estará? Porque acá está WhatsApp. Mm, No, y ahí ninguna de esas carpetas Porque suele dice guardar memoria el interna. programa. A ver si salimos. No, porque lo único que tengo es la memoria. ¿Aplicación de qué es, profe? La del Nanda. Ah, claro. Pero creo que el Nanda, alguien había subido el mail, la profe Ania nos había pasado, si no me equivoco, por mail. ¿El programa les pasó por mail? El No, el Nanda, Nanda, ¿no? Ahora me el fijo. archivo. A ver. Nos pasó el Nanda 1820. Ahora lo busco, profe, a ver si lo encuentro. No, pero la profe nos quiere mostrar una aplicación, un programa, no el Nanda. Ah, Pero bueno, bueno. de última lo van subiendo y yo los voy guiando con mi aplicación.
Qué raro que no se pueda ver la pantalla directamente del celular. Sí, es raro, pero porque si ya estaba vinculado debería conectar automáticamente y se podría manejar directamente, pero ¿Lo están encontrando ustedes ahí para ponerlo ustedes y yo los voy guiando o no? No, profe, no lo encuentro. ¿Alguno sabe el mail de la profe Ania, chicas, chicos? No, creo que está en la carpeta de Edmundo. Ella puso una carpeta con los archivos ahí. Profe, yo lo tengo con Nanda, pero no se ve en grande, o sea, se ve como un PDF. ¿Quiere que lo comparta? A ver, compartámoslo. Usted me dice si lo pueden ver. No se ve, ¿no? Se ve PDF, Flor, nada más. Ahí entraste. No, solo se ve PDF cuando entras. profesora, ahí le envié uno, pero es la versión 15.17. Está cargando. Flor, por ahí si me lo envías al WhatsApp, yo lo abro desde acá, porque estoy con la Está PC. cargando. A ver. Ustedes, No. si no, ábranlo ustedes Ahí y yo les abrió. voy dando la indicación. Ahí había abierto. Sí, Estaba pero ese cargando. era el no, creo. Ahí está cargando. Ahora sí se puede abrir. Está cargando. Porque es un archivo muy grande. Ahí está, profe. Yo no lo veo, pero ni por casualidad. Por eso mismo le decía. Está como para imprimir 2 hojas en una y habría que agrandarlo así para que usted lo pueda ver. Si quiere yo le puedo enviar este y usted lo puede ver. Profe, ¿o ¿Quiere se que- podría conectar usted
Sí, a través de su teléfono, para poder compartir la aplicación, para poder compartir pantalla más bien. Claro, profe, puede ingresar a la llamada desde su teléfono. ¿Qué puedo yo, Puede perdón? usted conectarse a la llamada desde su teléfono. Entonces comparte pantalla desde su celular, como dice yo recién, y nos muestra la aplicación. Ah, llamada, pero a donde ustedes están. Sí, con el enlace, profe, usted entra, pero desde su teléfono. Ay, no sé cómo hacerlo. A ver, otra vez. Creo que una vez Profe, que usted tenga tiene que tener la vínculo, aplicación Jitsi en el teléfono y después con el link que usted nos mandó tiene que ingresar a la llamada. Ah, ok. ¿Usted tiene Gypsy en el celular? No. Ay, Bueno, pero a ver. No va a ser tan complicado tampoco, chicos. A ver. Ustedes en el Nanda lo que tienen que tener es básicamente, les digo, tienen que tener 3 libros. Uno es el diagnóstico, el otro son las intervenciones y el otro son los resultados. ¿Sí? Eso es lo que la profesora Áñez les tenía que haber pasado. ¿Miraron en Nanda ustedes el libro? sí, profe, nos mandó los profe. 3, el Nanda, el Nick y el No. Bueno, dentro de los Nandas, ¿sí? Ustedes van a tener las etiquetas y los códigos, ¿sí? Por ejemplo, a mí en ¿el la... Nanda tiene solo 13 etiquetas, profe, dijo? No, tiene un Ah, ok. montón. Creo No, que porque yo vi que había más, por eso. sí, tiene un montón. Por ejemplo, la etiqueta 0,001 es desnutrición nutricional, ingesta superior a las necesidades. El código es 402, desequilibrio, o sea, 1, 2, 3, 402, equilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades. El código 0003, riesgo de desequilibrio nutricional, ingesta superior a las necesidades. El código 00004, riesgo de infección. El código 00005, riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal. El código 0006 es hipotermia, ¿sí? ¿Nosotros debemos usar los códigos, profe? Pónganlos, porque es más fácil para ubicarnos nosotros. Entonces, nosotros ponemos el dato relevante y buscamos la etiqueta diagnóstico. En este caso, la etiqueta diagnóstica que yo busqué es el código 00013 diarrea. Agarren el libro y busquen esa etiqueta. Agarren el libro y busquen esa etiqueta. 00013. Porque si no me siguen no se van a dar cuenta qué es lo que tienen que buscar. Agarren el libro y busquen esa etiqueta. Ahí lo abro. ¿De nutrición, profe? En el dominio 3, clase 2, concepto de diarrea. Primero busquen la etiqueta. No se adelanten. ¿Encontraron la etiqueta? Código 00013 diarrea. ¿La tienen? Sí, profesora. Bueno, ahora, tienen que ir a esa etiqueta y abrirla. En el libro del Nanda lo tengo en la página 213. Entonces, 213. ustedes donde dice 213. etiqueta diagnóstica van a colocar el Ya la título encontré, que es profe. 0013 diarrea. Ahora van a buscar el dominio. Fíjense que cuando ustedes abren, les va a decir diarrea, o sea, código NANDA 0013, diagnóstico de diarrea. Definición, eliminación de heces líquidas no formadas. Después tiene necesidad 02, eliminación. Patrón 03, eliminación. Dominio 03, eliminación de intercambio. Clase 02, función gastrointestinal. Ustedes de toda esa información van a poner el dominio, que es eliminación e intercambio. ¿Lo encontraron? Yo no lo puedo abrir. Sí, profesora. Profe, yo estoy en diarrea. ¿Eh?
Me quedé en la parte de diarrea. Bueno, dentro de diarrea vos tenés que tener la definición, la necesidad, el patrón, el dominio y la clase 02. Buscá eso. ¿Por qué tiene que estar? No puede no estar. Te dice diagnóstico diarrea. Después te dice qué es la definición de diarrea, después te dice necesidad número 02, patrón número 03, dominio 03, clase 02. Busca eso, cuando encuentres avísame. Profe, mire la cámara, yo le voy a mostrar lo que yo tengo. Sí, a ver. No veo, ¿eh? Chicos, ¿alguien le encontró para ayudarle a ella donde está esta parte? Porque yo no puedo, no tengo el libro, entonces no lo ubico. A mí me está costando descargar de la compu, todavía no lo puedo abrir. Estoy esperando que se termine de descargar. Ok, no importa, profe. No. En el libro, el dominio 3 comienza en la página 203. Ahí enuncia cada una de las clases y las etiquetas diagnósticas que componen cada una de las clases. Y en la página 213 está diarrea. Pero dice dominio 03, eliminación e intercambio. Sí, dominio 3, eliminación e intercambio. Sí, profe. ¿Lo encontraron? Sí, profe, yo lo encontré. Porque el tema es el siguiente. El libro que ustedes tienen va a decir 2 millones de cosas, pero a nosotros no nos importa las 2 millones de cosas. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Solamente dominio, intercambio, 2 puntos. Eliminación e intercambio, ¿sí? O sea, dominio, 03, 2 puntos. Eliminación e intercambio. Nada más. Todo lo demás no nos importa nada. Ok. ¿Sí? Bien. Ya lo encontré. Entonces, ustedes, donde dice, en el NANDA ponen diarrea, que es el dato relevante. En etiqueta diagnóstica, 00013, diarrea. Después, en dominio del diagnóstico, ay, está re caprichoso esto. Eliminación e intercambio, ¿sí? Porque usted dice dominio, eliminación e intercambio. Bueno, ahora van. Fíjense en que, no sé si ustedes tienen diagnóstico diarrea, ¿sí? Esa parte, ¿la tienen? Sí, profesora. Sí, profe. Entonces, dice diagnóstico diarrea. Entonces, esperen que voy a compartir de vuelta acá con esto. Para que lo puedan ver, si no. Yo le pregunté lo de los códigos, profe, porque en el que nos mostró recién que nos hizo no había ningún código. Sí, 0,013, diarrea 0013. Ay, sí, ahí lo vi, perdón. Bueno, entonces, ¿el problema cuál es? Dice diagnóstico, 2 puntos, diarrea, ¿sí? Diarrea. Este es el problema. Relacionado con. Ahora, el relacionado con, ustedes lo tienen que ir a buscar a cara A, donde dice factores relacionados. Hay una parte en el libro que dice características definitorias y otra parte en el libro que dice factores relacionados. Necesito que encuentren esa parte que dice factores relacionados. Sí, profe. Sí, profe. Factores Abuso de relacionados. laxantes, abuso de sustancias, Bueno, factores relacionados. dentro de factores relacionados yo encontré inflamación. No, No, profe, el de nosotros no. solo tenemos abuso de laxantes y abuso de sustancias. Después en características definitorias tenemos calambres, dolor abdominal, eliminación de Pero tienen muy poquito. Entonces, Los no, factores relacionados son 4. Son 4, profe, factores Son relacionados. 4. porque yo Está tengo ansiedad factores y relacionados. incremento en el nivel de estrés. Es verdad, al lado. Ansiedad encontraron y... inflamación fisiológico, factores relacionados, tienen fisiológicos, psicológicos, situacionales. Dentro de fisiológico está inflamación, irritación, mala absorción, parásitos y procesos infecciosos. ¿Encontraron esa parte? Infección en condiciones asociadas. Sí, profe. Inflamación. ¿La Sí, encontraron? profe, pero Sí, la inflamación inflamación está dentro de la
Porque factores relacionados yo tengo 4, los fisiológicos, los psicológicos y los situacionales. ¿Ustedes cómo lo tienen? Está factores relacionados y aparecen 4. Abuso de laxantes, abuso de sustancias, ansiedad e incremento en el nivel de estrés. Profe, le envío Esos son como los 4. foto. Bueno. Y después, ¿qué más? Porque son títulos y después abajo de los títulos tienen las enfermedades. ¿Qué más tienen? Después población en riesgo y condición asociada. Está bien, porque están todos dentro de factores relacionados, chicos. Profe, ahí le envié la foto. Ustedes tienen que encontrar dentro de factores relacionados Sí, ¿Lo ve, profe? inflamación. En problemas asociados, inflamación gastrointestinal. Bien. Inflamación gastrointestinal, bien. Bueno, no sé por qué lo separa así, pero factores relacionados, población de riesgo y condiciones asociadas, todo eso son factores relacionados, ¿sí? Y ahí tienen que sacar. Lo único que es diferente son las características definitorias. La característica definitoria, tachen eso y pongan signos y síntomas para que no se mareen. Todo lo que es característica definitoria es signo y síntoma. Todos los demás es factor relacionado, ¿sí? Factor relacionado, población de riesgo, condición asociada, es todos factores de riesgo, porque podés tener diarrea relacionado con exposición a contaminación, exposición a contaminantes, diarrea por exposición a preparación insalubre, diarrea por alimentación enteral, o sea, todo eso, o sea, población de riesgo y condición asociada, todo eso es factor de riesgo. Características definitorias es lo único que es diferente porque es lo único que es signos y síntomas, ¿está? Sí, profe. Okay. Características definitorias, la tachamos y ponemos signos y síntomas. Sí, para que ustedes se den cuenta, cuando ustedes tengan que ir a buscar manifestado por, que ustedes saben, recuerden el PES. El problema es el diagnóstico, que es la diarrea. Relacionado con son todos los factores relacionados. Y manifestado por son signos y síntomas. En el NANDA, los signos y síntomas son las características definitorias. Esos son signos y síntomas. Que en este caso yo tengo dolor abdominal y le puedo agregar, por ejemplo, eliminación, que eso no va a estar en el NANDA. Eso ustedes ponen dolor abdominal y agregan el resto de los signos y síntomas que encontraron ustedes, ¿sí? Ok. ¿Y el otro que teníamos que tachar, profe? Bueno, ¿hasta acá llegamos a la primera parte? O sea, profe, que en la redacción del diagnóstico primero vamos a poner el signo o el síntoma y después el factor relacionado. No. Ponen diarrea, factor relacionado, no me den vuelta al diagnóstico. Es PES, problema, etiología, signo y síntoma. El problema es la diarrea. La causa es la inflamación, que es el factor relacionado. Y el signo y síntoma es el manifestado por, ¿sí? O sea, primero el problema y después el manifestado por el No, signo y el síntoma. no. Dije PES. Dije problema, etiología, signo y síntoma. El problema es la diarrea. P. Sí. Etiología es el factor relacionado. Y luego viene el signo y síntoma. El signo y síntoma es lo último. Ustedes tienen un relacionado con y un manifestado por. El relacionado con son los factores relacionados. Y el manifestado por son los signos y síntomas. El PES es siempre, esto PES, acá va PES. Esto tiene que estar siempre en uno que es es real, ¿no? Si no es PES solo. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profesora. Esto siempre tiene que estar. ¿Está? Bueno, vamos a un corte y volvemos ahora a las 10 y voy a ver si puedo conectar este dispositivo. Bueno, pero de cualquier manera, está bueno que en realidad lo busquen en sus libros, porque su libro, vieron que habría que corregir ese libro. ¿Sí? Sí, profe. Y vamos a hacer, antes de pasar a NOC, lo que vamos a hacer es vamos a tomar uno y vamos a hacer con el libro de ustedes
y el mío, porque en realidad, por más que yo ponga mi libro, en realidad ustedes tienen que aprender a buscarlo en el suyo, ¿sí? Claro. Entonces Profe, vamos a hacer una hoja en blanco y vamos a hacer otro nosotros de esta primera parte, antes de pasar a lo otro, ¿sí? sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, con la vamos hoja a... que yo le pasé, ¿puede editarla más o menos como usted pidió para verla y anotarla ya directamente? Sí. Dale, gracias.